confundido, asustado, definitivamente sorprendido. Es la sensación cuando ves que tus planes que habías trazado en tu mente y en tu corazón y que estabas llevando a cabo, de repente sorpresivamente son transformados, son cambiados. ¿Te ha ocurrido eso? En Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor endereza sus pasos. En otra versión dice: el hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Así que sea que Dios los corrija o los dirija, pero totalmente Él tiene el control. Y digo tiene el control porque realmente Él nunca ha perdido el control. Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios. Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza espiritual y emocional. El tema de este episodio es cambio de planes, y para eso tengo la grata y especial compañía de la persona que yo más amo sobre la faz de la tierra, y es mi amada esposa, Joy. Hola, Joy. Hola. Por fin se nos dio hacer este episodio. Siempre lo había querido hacer, no sabía cómo convencerla, pero bueno, hoy es un día especial. Sí, bastante especial. Porque vamos a compartir cosas que hay en nuestro corazón y otras cositas más a todos los que siguen este podcast. Y de esa manera, como personas, o sea, como pareja lo vamos a hacer, pero también de manera individual, de cómo el Señor transforma nuestros planes y los cambia totalmente, ¿no? Sí. Ese es como el ciclo que Dios tiene trabajando en nosotros. Siempre Él permite que uno alcance cosas, que se planee, que se organice, que las llegue a alcanzar, pero llega un momento en el que Él tiene que, ¿cómo se dice? Disrupt. ¿Cómo es esa palabra? Interrumpir. Irrumpe. ¿No? Irrumpe, ajá. Los planes que uno tiene. Y por eso, pues yo sé que cada uno tiene no sé si alguien ya en este momento puede decir, oh sí, eso me ha pasado a mí, o tal vez, por eso este programa lo queremos hacer, porque alguien puede decir, no sé por qué estoy pasando por esto, por qué lo estoy viviendo. A veces son cosas que se nos salen de control, a veces son por acciones nuestras, que podemos ponerla entre comillas, errores o equivocaciones, pero que al final vemos cómo Dios lo transforma para bien. Y que tal vez a nosotros nos sorprende, pero el Señor ya lo tenía escrito en sus planes, o por lo menos ya sabía cuál era la decisión que íbamos a tomar, y aún así la toma, y para llevarnos al punto que Él quiere llevarnos, ¿no? Sí, yo siempre digo que a Dios no le toma por sorpresa los errores y aún el pecado que uno pueda cometer, sino que es más bien Él sabe que uno va a cometer ese error, que va a fallar de esa forma, y entonces Él aprovecha todas esas circunstancias para trabajar en la vida de uno, para enseñarle cosas, y la gracia de Dios es tan hermosa que vuelve y le encamina a uno por donde debe ir. Eso es hablándolo en el sentido de cuando uno comete una falta, de un error, ¿cierto? Sí. Ahora está otra clase de ejemplo, y es cuando uno se planea y uno tiene en la mente y en la idea cosas. Dice, yo voy a hacer aquí, yo voy a hacer allá, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, lo cual es importante, ¿no? Importantísimo. El planearse, el tener una agenda, el tener unos sueños, el tener unos proyectos. Pero de repente usted dice, algo se apareció. Algo fuera de mi control, se salió de las manos. Sí. No salió como lo había pensado. Mi plan A no salió, ni el plan B, y el plan C lo veo que tampoco sale. Entonces ahí es donde uno, el que es creyente, dice, Señor, ¿qué está pasando? ¿No? Y tiende a frustrarse, a llenarse de ansiedad, porque no le están saliendo los planes, y de repente usted ve que se están virando para otro lado, ¿no? Y uno le da pánico, pero cuando se da cuenta más adelante es Dios tomando el control de la situación. Especialmente cuando uno ora, ¿no? Señor, toma control de mi vida, pero en la mente uno tiene
y quiere que salga así de esta manera, ¿no? Pero cuando Dios empieza a voltear el barco es donde uno dice, what, se asusta uno. Uh-huh. Entonces esa es la otra clase. Y también aplica en esos casos este tema, cuando Dios cambia tus planes. ¿Por qué? Porque tu plan es bueno, pero muchas veces Dios quiere algo mejor. Sí, mejor. Así que, hablando de ese caso, de ese tipo, ¿no? Que son inesperados, que son cosas que nos sorprenden. Queremos compartirles a todos, los que siguen este podcast y las personas que nos quieren y nos aprecian, un evento grande que está ocurriendo en nuestras vidas. Que nos cambió los planes y la vida. Sí. Otra vez. Especialmente porque ya teníamos como una agenda diciendo, bueno, ya nuestra niña ya está grande, Juan Felipe, que es nuestro segundo hijo, se vale por sí solo ya, ¿no? Que uh-huh. Está pequeño todavía, 5 años, pero todavía uno dice, bueno, ya por lo menos pasamos esa etapa de lo que es dedicarse uno a un niño o a una niña o un bebé, pues, en los primeros años, ¿no? Que son tan vitales. Y dijimos, bueno, vamos a hacer aquello y lo otro, 2019, here we go, aquí vamos. Uh-huh. Y 2020, pues ahí vamos, ¿no? Y bueno, el 2019 fue una gran sorpresa también. Empezando el año, sí. Y sin más dilaciones, denos el ejemplo, Johanna. Así como por ejemplo cuando no estás esperando un bebé y resulta que 2 líneas aparecen y te dicen, ¡tarán! Vas a ser mamá otra vez. Algo así, esos cambios de planes son más o menos lo que estamos experimentando ahorita. Y fue un momento bien interesante y complejo para mí porque ese día precisamente, ese lunes, ¿qué día fue? Un lunes, fue el tercer lunes del año. ¿De las rayitas? No, el tercer, sí, donde nos dijeron. Para los que no saben qué son 2 rayitas, es una prueba que usted se hace para saber si ha concebido. Exactamente. Y ese día me acuerdo que fue el tercer lunes del... ¿Enero? Del año, o sea, de enero. Y recuerdo que me estaba sintiendo muy enferma y entonces estaba haciendo demasiado frío. Un frío horrible, impresionante. Y dijeron, y en las noticias salieron que ese día precisamente lo habían catalogado como uno de los días más fríos de la temporada hasta ese tiempo. Fue más o menos como, creo que para cuando fue en Chicago, que hubo una nevada tremenda. Sí, se congeló todo. Cerraron escuelas. Como para esa época. Se fue la luz. Que fue el vortex o algo así. Uh-huh. Algo que había pasado. Y pues literalmente para mí fue un día muy, muy frío en todos los aspectos porque no estaba esperando, no estaba en mis planes que Dios nos hubiera decidido en ese momento darnos otro bebé. Y entonces ahí fue donde empezaron tantas preguntas y tantas incógnitas dentro de mí. Yo le decía al Señor, pero ¿por qué si tú sabes que no, ahorita no estamos como listos y no estamos buscando, preparados para la responsabilidad de que es un bebé? Porque precisamente ya sabemos todo el trabajo que requiere un bebé, aunque amamos nuestros hijos, pero igual nos tomó totalmente por sorpresa, ¿no? Entonces, ahí es donde empezó todas las cosas. Sí. Ahora, el bebé sí queríamos como en un futuro, ¿no? Sí, estaba planeado, pero no exclusivamente para este tiempo. Sí, porque ¿no? precisamente nosotros empezamos nuestra familia muy jóvenes. Personalmente, pues yo tenía 19 años cuando tuve a Ana Sofía. Entonces sí. estaba... Y apenas cumplíamos el año de casado. Y ¿no? apenas con un año de casado, entonces teníamos planes que eran... Como dedicarnos tiempo como pareja, sí, a ¿no? nosotros vamos a disfrutar, vamos ahorita a hacer esto con los niños. También involucraba a Ana Sofía, Juan Felipe, ahorita que estamos como alcanzando una cierta estabilidad.
Sí. Entonces decíamos, bueno, vamos a hacer esto y lo otro, pero entonces Dios empezó a cambiar todo. Sí, y al principio pues sí, fue duro y eso es lo que queremos compartir con ustedes, ese proceso de shock hasta llegar a ese entendimiento, ¿no? Ese comprender el plan de Dios y cómo esa bendición llegó, ¿no? Joana buscó una persona, bueno, estábamos congregándonos en una iglesia donde la esposa del pastor, la pastora muy querida, la escuchó y bueno, era contradictorio porque ella iba triste a contarle lo que había pasado, porque ella también conocía los planes de Joana, pero después ella le dijo felicitaciones y feliz y le dio una palabra muy bonita. Se le dijo, bueno, su niña ya está grande, le va a poder ayudar, Dios sabe. ¿Cómo fue que te dijo? Dios sabe. Sí, Dios sabe por qué está haciendo todo. No, ella me dijo, tú no te alcanzas a imaginar lo que Dios está depositando dentro de ti, que es ese bebé. Entonces ella me decía, tú no, ahorita no lo ves porque tú estás en un momento, en una tormenta. Tú estás ahorita enfrentando una crisis. Tú estás ahorita mirando que las cosas se te salieron de control, que ya es algo que se sale totalmente de tus manos. Ella me decía, ella me dijo, pero yo estoy segura que ese bebé tiene un plan en Dios. O sea, y ahí fue donde yo entendí que ese bebé no estaba en mis planes, pero siempre estuvo en la agenda de Dios. Entonces él sabía que ese bebé iba a nacer, que yo iba a quedar embarazada, sabía que yo me iba a sentir de esta forma y él me dio la gracia y me dio la paz para aceptar mi nueva realidad rápido. Porque es que eso es otra cosa. O sea, uno a veces cuando se enfrenta con cambios de planes, cambios de caminos, uno siempre empieza como a luchar en contra de la corriente y a buscar a ver cómo voy a hacer esto, cómo lo acomodo entonces, a negociar con Dios. Empezamos a ver si trabajo entonces medio tiempo en lo que en la encomienda que Dios tiene para mí, cuando es absoluto lo que Dios tiene. Entonces, eso fue precisamente lo que yo entendí. Yo le dije al Señor que yo le dije a la pastora, le dije, yo estoy enojada con Dios, porque yo le dije, Dios sabía de mis planes, y no son planes porque hay planes que son como egoístas, que solamente... Yo primero. Y ahorita, por ejemplo, con el feminismo y todo eso, entonces yo y la mujer y yo, no era en eso, mi trabajo, sí. mi dinero. Y no era solamente mis planes personales, sino que también incluía a mi esposo, incluía a mis niños, y son cosas que Dios también honra y respalda. Entonces entendí que Dios quería llevarme a otro nivel, que Dios quería enseñarme otras cosas. Sí, entonces del enojo con Dios pasó a la negociación con Dios. Bueno, a ver cómo lo hacemos, cómo lo hago, cómo lo arreglo. Y tampoco era así, ¿no? Uh-huh. Hasta que el Señor dijo, quiero enseñarte algo. Sea de formación, formándote, moldeándote, moldeándonos y... Es que uno como ser humano siempre quiere entender las cosas. Uh-huh. ¿Por qué las cosas? ¿Por qué tú estás actuando así? ¿Por qué te comportas así? Pero la voluntad de Dios uno no la debe entender. O sea, la voluntad de Dios se acepta en la vida de uno. Exacto, esa es la frase. Pienso que eso es una de las comprensiones, ¿no?, más grandes que de este proceso. Y entonces, después de tratar de negociar, entonces pasamos a aceptarlo, a recibirlo con expectativa, con amor. Y me gusta lo que dijiste, que Dios te enseñó a aceptarlo rápido, porque tú hubieras pasado así todos los meses el proceso y años, ¿no? Con ese resentimiento, con esa frustración y no era así, sí, lo quiero, muy lindo, pero no, sino que pasó a,
¿O hay algo escondido aquí que Dios tiene en sus planes? Esos son como tesoros escondidos. Sí, y tú lo entendiste, tú lo entendiste. Entonces a veces uno piensa que los premios se encuentran al final de una jornada. Sí. Y a veces es el proceso que hay en esa jornada lo que es el premio. Otra vez. Me gustó. Vamos a otra vez. O sea que hay a veces los premios uno piensa que se encuentran al final del arco iris, ¿cierto? Al final de que tú al final de esa jornada, de ese camino, pasar ¿cierto? La prueba o sí. Pero a veces es el mismo proceso en esa jornada, en ese camino, que es el premio, que se convierte en el premio. El hecho de pasar por allí, ese es tu premio. Exacto, porque te moldea, te da carácter. Y no digo carácter, cuando me refiero a carácter, no es solamente de ¿cómo se dice? La percepción de carácter que el ser humano tiene. Pues carácter es decir las cosas en la cara, es ofender. No es eso. Sí. Sino es el carácter, lo que en realidad Dios está trabajando en uno. Y aparte de eso te da una nueva perspectiva. Y cuando una persona adquiere una nueva perspectiva, es señal de madurez. Entonces, todas esas cosas te enseñan también a madurar y a crecer. Cuando las cosas no salen conforme a tus planes, empiezas también a adquirir un poco más de flexibilidad. Uno debe entender, y si de verdad quiere uno ser exitoso en la vida, uno debe ser flexible. Porque uno, no sé, organiza y todo, pero nadie sabe con certeza si va a llegar a ese plan como lo tienes en la mente. Tu nivel de resistencia, ¿no? Como un caucho en ese sentido, ¿no? Como de tolerancia, que viene a ser la resistencia. Sí. Y entonces, después de ese proceso de entenderlo, llegamos a este punto, ¿no? De punto de no de permitir, en el caso de Johanna, como ahora lo explicaba, de no permitir que una circunstancia de cambio de planes se convierta en un sentimiento de resentimiento o de decadencia, porque sí, como al principio, ¿no? La confusión, pero después ya llegar a la... Porque me llenó de mucha ansiedad. Sí, y estamos siendo muy abiertos con ustedes ya con detalle de nuestro proceso. Eso, pues pienso que no es común mucha gente decirlo, ¿no? Pero recuerden que este podcast fue diseñado para eso, para la fortaleza y restauración espiritual emocional, incluyendo los cambios de planes, incluyendo, por ejemplo, en este caso un bebé, en otros casos es la pérdida de un ser querido, o un divorcio, una separación o un problema así que te remueve. Crisis financieras. Que perdiste, estás en bancarrota, ¿no? Emprendió algo que estaba seguro que Dios le había dicho que empezara, que emprendiera, y al año, a los 2 años, se dio cuenta de que no funcionó y que tal vez está, quién sabe cómo, en deudas, está... Sí. Que se acabó y con deudas. Y uno dice, Señor, ¿qué pasó? Y pueden caer en eso, en resentimiento, confusión, con Dios, enojo. Sí, es que no es malo, no está mal uno enojarse, porque el enojarse lo hace un humano. Y no sé si a ti lo has visto o lo has notado como papá, que uno trata siempre de que los niños no se enojen, pero porque si son seres humanos, y eso es parte, así como uno se alegra, está triste, la Biblia dice que el que está alegre, que cante, el que está triste, pues que se ponga a orar, ¿cierto? Sí. Entonces el enojo, y la Biblia también me enseña a mí de que el enojo es parte del ser humano. Lo que pasa es que uno no debe pecar en medio de esa ira y ese enojo. Sí. Y hablando de la vida espiritual, ¿no? Que el cristiano, que no puede ponerse triste, que no puede enojarse. ¿Cómo uno le va a decir a una mamá, por ejemplo, que pierde un hijo o que tiene que está atravesando por una situación de cáncer o algo así bien duro, decirle, no esté triste? No, pues que puede estar triste. Obviamente, o sea, tiene derecho a sentirse triste. Si tú analizas la vida de las personas, de los personajes de la Biblia, todos ellos sintieron de una u otra forma esas sensaciones y emociones. Entonces,
Y es un error que cometemos como cristianos muchas veces. Cuando una persona, por ejemplo, perdió un ser querido que es cristiano y le decimos, pero está con el Señor. O es que la Biblia dice que el gozo no se pierda, cosas así, ¿no? Uh-huh. Y no validamos los sentimientos humanos que uno está viviendo y está pasando. Uh-huh. Al punto que Jesucristo sabía que iba a resucitar a Lázaro. Y lloró. Y él, es más, cuando le dijeron que estaba enfermo, se quedó más tiempo porque él sabía que iba a glorificarse en la muerte de Lázaro. Y aún así, cuando estuvo al frente de la tumba, lloró. Cuando vio a las hermanas llorando y a la gente llorando, le lo conmovió eso. La humanidad del Señor. Entonces, eso no está mal, o sea, sí. Y yo le decía a la pastora, ahora estoy enojada, me siento enojada porque todo se me cambia ahora totalmente. El problema es cómo vas a manejar eso, ¿no? Uh-huh. El procesarlo, ¿no? Uh-huh. El procesarlo. Entonces ya ahí sí depende de cada persona. Sí. De cada persona, si se queda estancada allí o si avanza. Por eso me gustó mucho que hace poco tú me comentaste y yo no lo sabía. Me dijiste que pasaste así, que tomaste una decisión un día y dijiste, no me voy a quedar ni lamentándome más, ni frustrada más, ni sentada en una silla más, sino que porque tú lloré tomaste mucho, la decisión. Sí. Yo lloré mucho y yo tuve que decidir, llegó un momento en el que tuve que decidir, bueno, sigo así, llorando y llenándome de ansiedad por un futuro. No sé si estaba tal vez en cierta forma, porque eso es una condición bien delicada, luchando con depresión, pero sí tenía una tristeza muy grande porque tenía sentimientos encontrados. Decía, aquí tengo mi bebé, pero ahorita tenía planes y me da miedo también por este bebé, tengo miedo de esa incertidumbre de lo que se ve tan nublado de mi futuro. Ahora sí, tengo que quedarme en la casa, sí, no puedo avanzar, sí, no puedo hacer esto. Pero entonces yo llegué y me encontré con dos caminos. O sea, me sacudía, abrazaba mi nueva realidad y seguía caminando hacia lo que Dios tiene preparado para mí, o seguía cargando con la ansiedad y que esa ansiedad que siguiera robando todo mi presente, los momentos hermosos que vivo con mis hijos, los momentos lindos que tenemos como pareja y mi relación con Dios, todas esas cosas que uno las toma por dadas. Entonces yo tuve que decidir, bueno, ¿qué caminos que voy a coger? Entonces yo dije, listo, acepté la realidad que tengo, pero ahí fue que yo dije, listo. Entendí también que la fe no ignora la realidad, uh-huh, sino que esa fe me muestra una realidad que todavía no veo. Sí. Entonces digo, bueno, listo. Dios tiene planes para mí. Dios tiene planes para bendecirnos. Empecé a creer en lo que ahorita no estaba viendo. Y entonces dije, listo, decido abrazar mi bebé, decido abrazar la locura que trae la maternidad, las noches largas, los pañales, las manos sucias, las caras sucias, las trasnochadas, todo eso. Decido abrazarlos y eso es lo que Dios ha permitido en mi vida. Y le dije, listo, vámonos. Y de ahí fue todo un cambio, no solamente de planes, sino un cambio de perspectiva. Porque lo que hablábamos ahorita, que el pueblo de Israel se quedó, lo que yo te decía, o sea, que uno, estoy organizando las ideas, que uno depende de cada persona cuánto se queda allí en ese proceso, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo quedaron allí? En el desierto, dando vueltas. Tenían que haber llegado a la tierra prometida en cuestión de semanas y par de meses, a lo mucho. Y resultó que pasaron años y años y años. Ajá. Pero no porque Dios lo quiso. Sí. Ellos, sus acciones. Ellos decidieron quedarse allí. Exacto. Entonces, a veces es eso lo que Dios quiere moldear en uno. Dios permitió pasarlos por el desierto. Uh-huh. Pero ellos decidieron quedarse
más tiempo. ¿A Dios le sorprendió todo lo que hicieron ellos en el desierto? Exacto. No le sorprendió. No, ya sabía. Él sabía, van a fallar en esto, van a hacer esto, se van a meter en esto. No van a aprender la lección. Y yo sé lo que voy a hacer porque igual todavía tengo una promesa con ellos, hacia ellos, y tengo un plan con ellos. Y entonces, pero me va a tocar dejarlos. Ellos van a dar vueltas por 40 años por voluntad propia. Y entonces después de eso yo los voy a coger, yo los voy a abrazar, y otra vez, cuando quieran y volteen a buscarme. Cuando acepten mi plan, cuando acepten. Y listo, entonces volvamos otra vez. Y venga, yo los llevo, les voy mostrando que sí, muchas veces yo les voy a tener que cambiar los planes. Sí. Y yo puedo decirlo personalmente, que Dios en estos meses ha obrado, desde que empezó el año, ha obrado de una manera impresionante en ti, Joy, en ese cambio de perspectiva, conocimiento, en ese stop que Dios puso, ese pare. Y de verdad has adquirido muchas cosas en lo que hemos hablado en cuanto en Dios, conocimiento de la palabra, en cosas que Dios te ha mostrado. Y veo ese crecimiento en ti. Y ahí fue cuando empezamos a mirar, wow, ahorita sí, ya entendemos el por qué. ¿El para qué? Y el para no qué. entiende por qué, no entiende. El para qué, sí. exacto, es el para qué. Sí, y eso que lo que uno ve ahorita es solamente lo que uno alcanza a ver por encima, ¿no? Porque igual Dios sigue trabajando en uno. Y para mí fue muy impresionante esa oración porque yo le dije a Él, necesito que tú me des esa paz para recibir lo que tú tienes para mí y me muestres, porque yo estoy dispuesta y yo quiero de verdad corregir y cambiar lo que tenga que cambiar en esto de mi vida, en este momento, porque no quiero vivir más así, llorando de día y de noche. Aparte de eso, tú sabes cómo me da a mí los embarazos, siempre me ha dado muchísimas náuseas, muchísimas, tengo en el baño todo el día, y ahorita con este bebé estaba yo con los niños también, estaba trabajando, entonces muchísimas cosas, y el Señor me dijo, no, yo te quiero enseñar. Y de verdad, yo escribí, que te acuerdas que yo te lo mostré, algo al bebé, y yo dije que este embarazo, que este bebé me volvió o sea, está poco a poco realineando otra vez mis pensamientos y mis deseos. Exacto. Con los deseos y con los planes celestiales otra vez. O sea, y no es porque Dios no quiera que tú seas prosperado, porque Dios no quiera que esos sueños, porque yo creo que si Dios pone un talento en ti, es porque Dios te necesita de esa forma. Y si Dios pone un sueño que tú quieres alcanzar, una meta, es porque Dios necesita esas metas y eso necesita usarlo. Sí. No lo estoy hablando por esa parte, sino porque en el diario vivir, uno puede irse alejando y puede ir perdiendo la perspectiva, nomás el dejar de ser agradecido con lo que uno tiene, el levantarse con un corazón agradecido, el dejar... Es una actitud súper importante y que uno no la tiene, no la valora muchas veces. El dejar de ser una persona diligente. Eso también puede totalmente salirse de los planes que Dios tiene para uno, lo que Dios quiere que uno alcance, ¿cierto? Pues esas son cosas bíblicas también. Sí. Pero al final, con todo esto, Dios me enseñó que su soberanía es tan grande que ningún detalle a Él se le pasa. Ningún detalle a Él se le pasa. O sea, que este bebé, el palpitar, el corazón, todo lo que ya hay en él, en este bebé, es porque ya Dios lo tenía planeado. Entonces vamos a ver porque ahorita ya toca estar a la expectativa, ¿no? De lo que Dios tiene con él. Sí, ahí estamos en esa posición. Y yo quiero hacer un paréntesis para explicar, porque como ya saben que fue un proceso especial para nosotros, el principio fue, Johanna no quería decirle a nadie y prácticamente no le dijo a nadie. Yo personalmente no le dije nada, le dije solo a mi hermano, y al jefe, a mi cuñada, porque no iba a poder seguir trabajar. Y le dije a mi cuñada que está en California, y le dije a mi pastora, a la pastora Nicole,
Le Sí. dije. Y entonces esos cambios nos hicieron, bueno, tuvimos que pasar por muchos cambios em, también personales, pero al punto de que todavía no queríamos decirlo, también por salud, ¿cierto? Queríamos esperar a que pasaran ciertos meses, porque Sí. también estaba frágil la cuestión del embarazo. Y no solamente por eso, porque, o sea, uno Muchos siempre factores. dice, si se recomienda, ¿no? Esperar el nivel de Primeros 3 meses. aborto espontáneo que puede tener una mujer. Los 3 meses son Sí. muy, muy delicados, ¿cierto? Y cualquier cosa puede pasar, pero no solamente fue eso, sino fue porque yo sabía que Dios iba a trabajar algo conmigo en el silencio, Ujú, ujú. aparte de todo el mundo. Entonces yo no quería en ese momento escuchar la opinión de nadie. Yo le dije a Dios en oración, no quiero escuchar la opinión de nadie. Ni qué lindo, ni, ay, cómo le embarraste otro bebé y otro niño, no, qué tragedia. Ni, ay, qué lindo. Y él, no. O sea, yo quiero es escuchar la voz de Dios, que es lo que Él me quiere hablar. Y me desconecté de redes sociales totalmente. Sí. De todo el mundo, no quería escuchar a nadie más, sino la voz de Dios, quería que Él me ayudara y de verdad me ayudó. Para mí fue una experiencia grandísima, entender de que Él todavía me tiene en sus manos, que tiene mis hijos en sus manos, que tiene mi futuro, que tiene mis planes en sus manos. Y eso, y entonces ese detalle lo traigo porque a nuestros padres no les dijimos y todo, y suena medio raro y todo eso, como así, pero en eso que Johanna explica del silencio y primero de pasar de ese estado que ella quería procesarlo en su mente, en su corazón. Aceptarlo, yo quería llegar Sí. a un momento de aceptación a mi bebé, o sea, porque yo en ese momento estaba tan confundida, o sea, tenía sí, esa la sí. palabra, confundida, estaba, yo Sí. decía, tan lindo un bebé, sí, pero, ¡ay! Y es que queríamos un bebé, pero más adelante, Sí, sí. y yo dije, no, pues más adelante, pero así tan rápido, se me adelantó muchos años. Y ese punto, pues lo traigo también porque Johanna dice, yo quiero que cuando yo le cuente a las personas, yo quiero ya que sea como una buena noticia para mí misma, decía Johanna. Y yo aquí aguantándome, mordiéndome la lengua, yo que cuento todo, mejor dicho. Y yo, ¿y cómo así? Y era para mí una rareza, porque con mis primeros hijos, yo era el primero que puse la foto hasta de la prueba de embarazo con las rayitas y todo, y yo no puedo, pues, guardar algo que para mí en el momento, pues sí, yo lo recibí con susto, pero inmediatamente, pues no pasé por ese proceso tan fuerte de Johanna. Yo pues lo acepté y lo quería y todo. Y lo abracé rápido, pero yo decía, ¿a quién le cuento? ¿A quién le cuento? ¿No? Y después nos tuvimos que mover de iglesia y le conté al pastor, pero también con ese pendiente con la familia. Entonces, cuando ya pasó por ese proceso, entonces ya estábamos planeando listo. Entonces Johanna dijo, ahorita ya voy a planearlo con los niños y pronto vamos a ver si ponemos algunas foticos o un mini video de la manera en cuando se lo dijimos a ellos. Y fue muy bonito, fue muy especial mirar cómo ellos lo abrazaron. Y, ¿tú quieres contar lo de Juan Felipe? ¿Qué? Cuando ya empezaste a mirar el proceso en Dios, ¿no? Cuando decidiste ya salir de allí y a recibirlo con expectativa, empezaste a ver cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, lo de Juanfe, que te dijo, yo creo que mami tiene... Sí, Juanfe me dijo una vez... Porque la veía así como cuando estaba como rara. náuseas, sí. Me decía, yo creo que mami va a tener un bebé, pero no sabe. Me dijo, tan lindo, tan hermoso. De la nada, y el niño de 5 años, y él mirando por qué mami estaba enferma, y lo primero que se le vino fue eso. Yo creo que mami tiene un bebé, y nos quedamos sorprendidos, ¿no? O miraban el cambio, que mami estaba diferente, como empezó a crecer el estómago, y volvió y que dijo, comía mucho aguacate. Sí, pero muy lindo. Entonces, al final, si uno quiere y desea en realidad aceptar la voluntad de Dios, ahí uno sabe que no tiene nada que perder. Es más, Exacto. La voluntad de Dios, ni siquiera la gente, los demás lo tienen que entender. Si tú no lo tienes que entender, los demás tampoco, porque van a haber muchas cosas que en tu vida Dios las va a permitir. Y a veces uno se puede enfocar tal vez mucho en explicar.
Sí, pero es que tratando de justificar lo que Dios está haciendo y es que mire, yo no estoy haciendo esto porque, no, o sea, Dios tiene, está encargándose de las cosas. Entonces, la Biblia dice que si usted se planea, va a salir adelante y Dios lo va a prosperar y lo va a bendecir. Y hay una lista de cosas que uno debe hacer, ¿cierto? Vivir en justicia, vivir en integridad, planearse, ser diligente, ser disciplinado, todas esas cosas. Cuando tú haces esas cosas y las cosas salen de control, entonces, bueno, Señor, ¿qué es lo que quieres enseñarme ahora a mí? ¿Qué es lo que, hacia dónde me quieres llevar en esto? Sí, y otras cosas que nos ayudó muchísimo fue cuando fuimos al doctor a hacerle la ecografía y se sorprendieron, dice, el corazón le palpita fuerte, se mueve mucho, y empezamos, y de esos pequeños detalles Dios empezó a hablarnos y a decirnos, este niño viene con un gran propósito que yo tengo para él. Uh-huh. Yo sé que todos los seres humanos, todos, mis hijos, todos venimos con un propósito en Dios. Pero de manera curiosa o de manera más fuerte el Señor nos confirmaba aún en esos detalles médicos o cuando se veía en la ecografía, todo, ¿no? Entonces dijimos, viene con fuerza, viene grande, viene fuerte. Y dije, el Señor tiene algo especial con este bebé. Entonces, pues eso es lo que queremos comentarles a ustedes, cómo Dios cambia nuestros planes. Cosas que se ven como un tropiezo que al final se convierten en bendiciones grandísimas. Cosas que se ven aparentemente como un obstáculo y no son obstáculos o piedras que te van a estorbar en el camino, sino que te ayudan a construir. Exactamente. Eso es lo que te ayuda a crecer, te ayuda a construir. Y más adelante vas a darle gracias a Dios por eso. Uh-huh. Al final vas a decir, gracias Señor porque me cambiaste los planes. Gracias porque me sorprendiste con este gran susto, que al principio fue un gran susto, pero ahora es una de mis mayores satisfacciones en mi vida. Así que gracias por todo su apoyo. Espero que lo guarden en su corazón si a alguno le sirvió esta enseñanza. Y hay cosas más profundas que el Señor nos va a ir mostrando a cada uno de nosotros, a ustedes. Pero por el momento esa es nuestra experiencia y esperamos que usted lo pueda aplicar en otras áreas de su vida. Y como dato curioso, uno de los programas que yo hice, creo que es el 34 o el 35, no recuerdo cuál es, pero el que dice un asunto de vida o muerte, que fue sobre el aborto y todo lo que está pasando y en los casos pro vida o como le dicen en inglés pro-life o pro-choice. La foto que está allí, esa foto es de la ecografía, el sonograma del bebé. Así que desde ahí ya el bebé estaba asomando. No le había dicho a nadie, pero ahí ya les digo de antemano, ese fue el modelo de esa foto, es el bebé que viene de camino. Bueno, así que gracias por su apoyo una vez más, por su cariño, su aprecio. Y si tienes algún comentario o alguna observación, puedes comunicarte con nosotros por medio de Facebook. Si tienes Facebook, ahí puedes escribirlo. Y también puedes seguirnos en el blog. Y toda la información está en la parte de la información de este episodio. Un abrazo, bendiciones de Dios para ti. Y considéralo con Eduardo Rodríguez. Y Joy Rodríguez. Chao. Suscríbete a este podcast en tu plataforma preferida y no te pierdas de ningún episodio. Si tienes una cuenta en iTunes, por favor, deja un comentario y también 5 estrellas para que otras personas puedan conocer este programa.